La ansiedad por vacunarse cuanto antes contra el coronavirus ha tenido repercusiones políticas en varios países y hasta un nuevo término para describir los escándalos originados por esta causa, los vacunagates. En Argentina, la revelación de un vacunatorio VIP en la propia sede del Ministerio de Salud provocó la renuncia del titular Ginés González García, quien proporcionaba discretamente la vacuna rusa Sputnik V a políticos peronistas, empresarios y amigos. El vacunagate argentino estalló cuando uno de los beneficiados, un periodista cercano al gobierno, comentó en un programa de radio que ya había sido vacunado en las instalaciones del ministerio tras llamar a su amigo Ginés González. Poco después, se hacía público que la lista era larga y que el ministro había reservado 3.000 dosis de la vacuna Sputnik V para su uso discrecional. En Perú, las revelaciones de privilegios en la inmunización han causado la indignación popular y salpican a una multitud de políticos, funcionarios, dignatarios de la Iglesia Católica y personalidades influyentes. Al menos 467 personas accedieron de forma ilícita a la vacuna china Sinopharm cuando ésta permanecía en ensayos clínicos. Del engaño participaron funcionarios del actual gobierno y del anterior, incluido el expresidente Martín Vizcarra, quien en un primer momento sostuvo que él y su esposa fueron voluntarios durante los ensayos. Las exministras de Salud Pilar Macetti y de Exteriores Elizabeth Astete también accedieron en secreto a la inyección que todos esperamos. Parecerían sketches cómicos de Woody Allen, pero no, es parte de una gran tragedia. Tenemos esta noche vía Skype desde Buenos Aires a la doctora María Eugenia Talerico, abogada, vicepresidente de la Asociación Será Justicia de Argentina. Buenas noches, doctora. Y también desde Washington, D.C., tenemos a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú. ¿Cómo está Argentina en el día de hoy en medio de este escándalo? Buenas noches y adelante, doctora. Buenas noches, Oscar. Los argentinos están raramente sorprendidos por el vacunagate K, pero yo creo que este es un gobierno que ha dado muestras de que la vida y la salud de los argentinos no les importa mucho, por no decir no les importa nada, desde hace un tiempo ya. No sé si usted recuerda que en la Argentina tuvimos un aislamiento social y obligatorio que nos dejó sin trabajo, sin transporte, sin educación, sin justicia en la Argentina hasta que se murió Maradona. Y ahí ya la salud no importó más. Entonces creo que es un gobierno que está dando cada vez más muestras, como otros gobiernos de la región, de que tienen relato, que tienen doble moral, que tienen esta épica mentirosa de que gobiernan para los más vulnerables y sin embargo hoy están demostrando claramente que esto no es así. Históricamente, inclusive hay varias obras que se han puesto de moda otra vez, las pandemias en la historia de la humanidad han tenido repercusiones de terremotos políticos, de consecuencias imprevisibles. La gran peste de 1200 y pico cambió la Edad Media hacia el Renacimiento en Europa. Ahora bien, hablando de estos escándalos, Henry Rafael, la explicación, decía al principio, parece un chiste de Woody Allen en una de sus películas irónicas. Sin embargo, no lo es así. La explicación del expresidente Martín Vizcarra y de su familia de que eran como una especie de conejillo de India ante la prueba de la vacuna china Sinopharm. ¿Cuál es su opinión sobre todo este escándalo, versión peruana del vacunagate? Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Y no hace más que concordar que quienes han sido los conejillos de Indias son los ciudadanos peruanos que han sufrido el pésimo manejo de la gestión principalmente de Martín Vizcarra el año pasado, que todos deben recordar es el autor de que haya llevado al Perú a los peores indicadores económicos y sanitarios del manejo de la pandemia en Latinoamérica, a pesar que Perú tenía una fortaleza económica con la cual se suponía podía superar. Este vacunagate lo que ha hecho es revelar lo más dramático de la moral o de la amoral, de justamente como lo decía la colega de Argentina, de sectores de izquierda que han gobernado nuestro país y que siguen gobernando, porque como ustedes lo han dicho en su reportaje, las ministras de Estado del gobierno que en teoría vino a continuar la gobernanza del Estado a la salida de Martín Vizcarra, son los funcionarios que aprovechándose de su estatus
se vacunaron y vacunaron a sus familias, choferes, sin que nadie lo sepa. Y lo más sorprendente es que el presidente de la República del Perú, el nuevo, Sagasti, dice no saber nada, que a él nunca le contaron nada y que está muy molesto por esto. Lamentablemente a estas alturas es bastante poco creíble, ¿no? ¿Cuáles consecuencias, doctora Talerico, volviendo a Buenos Aires, pudiera tener esto? Porque la pandemia es planetaria y está causando estragos. Hoy llegamos aquí en los Estados Unidos al 500.000 de muertos, más que las guerras de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea juntas. Ahora bien, ¿cuáles consecuencias pudiera traer esta pandemia desde el punto de vista político, este escándalo? Porque al que se le muere un hijo, o se le muere una madre, o se le muere un padre, eso es irreversible. Aún dentro del mismo peronismo, ¿cuáles consecuencias puede tener este manejo corrupto del Vacunagate? Sí, claro, Oscar. Bueno, yo no sé si hablar de todo el peronismo, sí creo que la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al poder con Alberto Fernández son un gobierno de los que ya tenemos varios en la región y que están demostrando que gobiernan para ellos, para sus bolsillos, con altos índices de corrupción, y que la élite cercana al kirchnerismo y al gobierno actual son los que hacen sus negocios, acumulan sus riquezas y se ponen las vacunas. Entonces, realmente, como usted dice, la cantidad de muertos, la cantidad de víctimas que está dejando esta pandemia y ese segmento vulnerable, tenemos padres hace mucho tiempo que nosotros estamos cuidando, las personas más vulnerables que hoy no han accedido a la vacuna, hoy están comprendiendo de que este gobierno no ha priorizado su salud, que ha priorizado a la élite más cercana al poder kirchnerista, y espero que obviamente haya una respuesta social importante frente a lo que este gobierno ha demostrado siempre ser. Por eso yo digo, no sé por qué nos estamos sorprendiendo cuando el gobierno kirchnerista siempre ha demostrado ser lo mismo, ¿no? Que gobiernan para ellos mismos y que es mentira el relato de que están gobernando para pobres y más vulnerables. Eso está demostrado hoy claramente con este salto que le han pegado al vacunatorio VIP y la gente que han dejado afuera y que tiene obviamente en riesgo su salud. Henry, lo mismo para Perú. Siguen votando por estos regímenes, como está diciendo la doctora Talerico, siguen votando por el kirchnerismo, siguen votando ahora en Ecuador por el que era secretario de Correa, Evo volvió a Bolivia, estamos viendo cómo Maduro se impone con unas elecciones fraudulentas el pasado 6 de diciembre. ¿Qué le pasa a nuestros pueblos que siguen votando al revés? Sí, yo creo que esta pandemia y estas situaciones deben hacernos reflexionar. Perú, por ejemplo, tiene elecciones presidenciales ahora mismo, el 11 de abril. Es en estas elecciones donde los peruanos deberán tomar una decisión sobre si van a mantener en el gobierno a los mismos grupos de centroizquierda o izquierda que han gobernado durante 4 gobiernos y que han demostrado justamente ser probablemente el campo de corrupción de nuestros países y probablemente, como lo dice María Eugenia, que han dicho estar luchando por los más necesitados, terminan aprovechándose de ellos. Creo que quizás esta pandemia, para el caso peruano y este escándalo dramático que vive el entorno de Vizcarra y estos funcionarios de centroizquierda que se han beneficiado de manera abusiva con una vacuna que todavía no llega a Perú o no llegaba al Perú para los ciudadanos, creo que podría dar algún tipo de efecto en las elecciones presidenciales que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Gracias a ambos, un abrazo en la distancia a Argentina a través de ustedes y al Perú.